¿cómo les va? En este video vamos a ver el complemento agente, que es la expresión en la voz pasiva de quien lleva a cabo la acción verbal. Cuando nosotros nos encontramos en voz activa, la acción la lleva a cabo el sujeto de la oración. En la voz pasiva, a quien que lleva a cabo la acción es el complemento agente. Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo se expresa ese agente en griego. Y hay dos formas en las que lo vamos a encontrar. La primera es la preposición hypo más caso genitivo. Esto se da cuando ese agente es un ser animado, una persona. Y el segundo caso de expresión de la agencia es el caso dativo. Dativo solo. Esto se da cuando se trata de un agente inanimado, o sea, no una persona, un ser vivo, por ejemplo. Vamos a los ejemplos. Yo les pongo, para que quede bien claro el fenómeno entonces del complemento agente, primero una oración en voz activa y después la pasamos a la voz pasiva. La oración esta que les pongo de ejemplo es Joseos Angelon Pempei. El verbo es pempo, ya nos apareció en otros videos. Pempo quiere decir enviar. Está en la tercera persona del singular. Entonces buscamos un nominativo singular que funcione como sujeto. Y acá lo tenemos, ¿no? Joseos, el Dios, la divinidad. Bueno, lo que en el sujeto es predicado. Y el verbo pempo es transitivo, o sea, puede llevar objeto directo, y en este caso lo tenemos, que es angelon, está claramente en caso acusativo, en singular, de la segunda declinación, masculino. Ángelos será el mensajero. Entonces, esta oración se traduce: Joseos, la divinidad, el Dios, Pempei, envía un mensajero. Entonces, la voz activa. Si yo tengo que expresar esto en voz pasiva, es decir, lo que tengo que hacer es poner al mensajero, ahora va a ser el sujeto. Entonces el verbo va a estar expresado en voz pasiva. Vean acá. Angelos hypotuseu pempetai. Entonces, a ver, pempetai es el verbo que teníamos antes, el verbo pempo, pero ahora en vez de estar en voz activa, está en voz medio pasiva, ¿sí? Si ustedes se toparan con esta oración de cero sin saber que estamos practicando voz pasiva, deberían pensar si es la forma media o la forma pasiva. Nosotros acá vamos a ver que es la voz pasiva. Entonces, es la forma del verbo pempo, la tercera persona del singular de la voz pasiva. Busco un nominativo que esté en singular para que concuerde con ese verbo en tercera del singular. Y ahí lo tenemos, que es ángelos. Y bueno, obviamente todo lo demás es predicado. Entonces, si yo empiezo a traducir, es ángelos pempetai. El mensajero es enviado. Y ahora lo que yo antes tenía como sujeto, que es quien realiza la acción de enviar propiamente, ahora va a pasar a ser el complemento agente expresado en hypo más genitivo. ¿Lo ven ahí? Hypo es la preposición. Entonces esto se analiza como veníamos analizando los complementos con preposiciones. A la preposición le voy a poner nexo subordinante, y a lo que rige la preposición, en este caso es el caso genitivo, le voy a poner término. Entonces, ¿cómo se traduce esto? Un mensajero es enviado por el Dios. ¿Sí? Bien, ¿se entiende entonces de qué modo está expresada esta idea en la voz pasiva? El mensajero, en rigor, o sea, fíjense que lo traducimos como es enviado, ¿sí? Es en quien recae la acción, ¿no? Que en realidad la lleva a cabo, que es el Dios, la divinidad. La divinidad es el que lo envía, el mensajero es el que recibe esa acción. Entonces, ¿eso cómo se expresa? En voz pasiva, con entonces ángelos, pempetai, un mensajero es enviado, y el que en rigor, en verdad, lleva a cabo la acción es el agente, hypotuseu, por el Dios. Entonces comparemos, lo que en la voz activa era el objeto directo pasa a ser sujeto en la voz pasiva, y lo que era el sujeto es el agente, porque precisamente agente es eso, efectivamente, el que hace la acción propiamente. La cuestión depende entonces de cómo lo encaro, ¿sí? Si en voz activa o voz pasiva. Bien, vamos ahora a ver un ejemplo con el complemento agente en dativo, que decíamos que era esta idea de cuando se expresa ese agente, cuando no es una persona, un ser animado. Y van a ver que en realidad parte de la idea que ustedes ya conocen del uso del dativo como circunstancial.
A ver, les partimos como decía, como hicimos en el ejemplo anterior, primero ponemos la oración en voz activa y después la pasamos a la voz pasiva para ver cómo funciona entonces el agente. A ver, la oración dice, Hois huroi potamoi tus agrus feirusin. El verbo es feirusin, que es la tercera persona del plural, de la voz activa, del verbo feiro, que es algo así como destruir, devastar. Está en plural, ¿no? Tercera persona del plural, decíamos, entonces tenemos que buscar un nominativo plural que funcione como su sujeto y lo tenemos acá en hois huroi potamoi. Es de la segunda declinación, recuerdan, potamos, río. Eis huros es un adjetivo que quiere decir fuerte, vigoroso, poderoso. Esto sería algo así como los poderosos ríos. Entonces esto es el sujeto y bueno, el resto es predicado. Adentro del sujeto, obviamente potamoi es el núcleo porque es el sustantivo, hoi es el atributo y shuroi el adjetivo es el atributo. Y el verbo feiro es transitivo, o sea, requiere un objeto directo que en este caso está ahí clarito, ¿no? Tus agrus, los campos, en acusativo plural. Entonces la traducción de esto sería algo así como los poderosos ríos devastan, destruyen los campos. Pasemos esto a la voz pasiva. Hoyagroi, tois ishurois potamois seirontai. Entonces, ¿qué pasó acá? El verbo ahora es seirontai, es en la forma medio pasiva del verbo feiro, ¿no? Devastar, destruir. El nominativo plural que funciona como su sujeto es hoi agroi, los campos. Los campos son devastados. Ven como desde, o sea, cambió la perspectiva. Los campos no realizan ninguna acción. ¿Se dan cuenta? O sea, son el sujeto, pero no realizan ninguna acción. Vamos a ver que el que lleva a cabo la acción de destruir sigue siendo, desde el punto de vista semántico, digo, no del sentido, son los ríos. Pero eso en la voz pasiva se va a expresar como el complemento agente. Entonces, bueno, armamos la oración entonces ahora Hoyagroi, entonces medio queda como sujeto, todo lo demás es el predicado. Y decíamos entonces, los campos son devastados y tenemos este dativo, tois, ishirois, potamois, dativo plural, que van a funcionar entonces como el dativo va a ser el agente, ¿sí? Le ponemos entonces agente y la traducción me va a quedar igual que en el caso anterior, ¿no? Los campos son devastados, son destruidos por los poderosos ríos. En este caso, entonces, como decíamos, o sea, los ríos no son una persona, no son un ser animado, son una cosa, entonces por eso el complemento agente se expresa en dativo. En el caso anterior, como era una persona, se expresaba el complemento agente con hypo más genitivo. Digamos, esa es como la regla para saber entonces cómo se expresa uno y otro, o el motivo por el cual se expresa de un modo o de otro. Repasamos entonces el tema de entonces bien cómo es el agente. Entonces lo que yo tenía antes como objeto directo, los campos, ahora pasa a ser la voz pasiva pasa a ser el sujeto, ¿no? No, antes era entonces los poderosos ríos devastan a los campos. En la voz pasiva los campos son devastados. Y entonces lo que en la voz activa era el sujeto, que era el que llevaba a cabo la acción de devastar, que eran los poderosos ríos, en la voz pasiva eso se expresa como el agente. En este caso entonces el agente como un dativo. Hois huroi potamoi, ahora pasó a ser tois ishurois potamois. Bien, entonces eso es todo. La idea es, como siempre, con estas explicaciones sobre sintaxis, bueno, hay que practicar oraciones, hay que practicar el análisis de textos porque es la única forma de ir interiorizándose de estos temas. Y entonces sí, lo que sí tienen que memorizar es que cuando yo tengo una oración con un verbo en voz pasiva, si les aparece hypo con genitivo o un dativo, hay que estar atentos de que eso sea el complemento agente. Esa es como la novedad de esta clase. Bien, eso es todo entonces, muchas gracias.